Oye, ¿qué macacos hace aquel humano? Creo que intenta aprender francés. Parece una técnica de aprendizaje muy peculiar. Los humanos tienen muchas técnicas diferentes para aprender idiomas, aunque no estoy seguro de qué tan efectiva sea esa. ¿Crees que hay alguna forma para que ese humano pueda aprender más fácilmente? Tal vez no le vendría mal probar con el input comprensible. ¿El qué? Input comprensible, o al menos creo que así lo suelen llamar en español. En inglés es comprehensible input. Yo lo traduciría algo así como consumo de información comprensible, pero para no complicarnos, dejémoslo en input comprensible. ¿Que no mencionaste algo de esto en otro video? Sí, lo mencioné en el top 5 de tips de aprendizajes de idiomas, pero no profundizamos mucho en el tema. Entonces, ¿qué macacos es el input comprensible? Es una hipótesis desarrollada por un lingüista llamado Stephen Krashen. ¿Y? ¿Y qué? ¿De qué se trata la hipótesis? Oh, sí, bueno, ¿alguna vez has visto un bebé humano? Oh, sí, una cría de humano. Los he visto. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Nunca te has preguntado estos bebés de dónde sacan la paciencia para sentarse todos los días por horas frente a montañas de libros para estudiar reglas gramaticales y memorizar largas listas de palabras solo para poder aprender a hablar? ¿De qué macacos hablas? Ningún bebé humano hace semejante cosa. Solo se dedican a balbucear y babear. Además, ¿cómo macacos leerían un libro si, para empezar, aún no saben ningún idioma? Exactamente. La primera lengua que aprenden los humanos no se adquiere por aprender aburridas reglas gramaticales. ¿Ah? Pues eso, que los bebés son humanos en miniatura con cabezotas grandotas y que babean todo el día. Ya no estoy muy seguro de qué va este video. Quiero decir, sí, tienes razón. Ningún bebé humano se sienta por horas a estudiar español, o cualquiera que sea su lengua materna. Pero, aún así, aprenden el idioma y lo aprenden bastante bien. Ahora que lo mencionas, no me había detenido a pensar que los humanos aprenden su lengua materna de la nada, pero muchos de ellos tienen problemas cuando intentan aprender otro idioma diferente. Tal vez se deba a que cuando intentan adquirir otro idioma, suelen hacerlo de maneras muy diferentes a como adquirieron el primero, pero Krashen sostiene que, independientemente de que se trate de su primera, segunda o tercera lengua, todos los humanos adquieren el lenguaje de una sola manera cuando entienden el mensaje. Por eso se llama input comprensible. Pero, ¿qué quiere decir esto exactamente? Digo, no puedes simplemente acercarte a un humano que tiene problemas intentando aprender francés, decirle, sé cuál es tu problema, no aprendes francés porque no lo entiendes, un saludito, y esperar que eso le sea útil de alguna manera. Tienes razón. Lo que quiere decir eso de entender el mensaje es que el contenido que consumes en el idioma que quieres adquirir debe ser contenido con un nivel de dificultad ligeramente superior a tu nivel actual en el idioma. Es decir, lo suficientemente fácil como para que puedas entender en términos generales de qué se trata, pero lo suficientemente difícil como para que no entiendas todo y debas deducir ciertas cosas por contexto. Eso tiene sentido. Digo, si algo es tan fácil que lo entiendes a la perfección, no habrá nada nuevo que aprender. Pero si algo es tan difícil que no entiendes una sola palabra, tampoco aprenderás nada porque no le encuentras ningún sentido. Exactamente, y es así como los bebés aprenden su lengua materna. ¿Has notado que los adultos están siempre hablándoles como si fueran tontos? Tienes razón, los adultos suelen comunicarse con los bebés con un lenguaje muy simple. Me imagino que esto les ayuda a aprenderlo más fácil. Así es, nunca he visto un humano hablándole a su bebé sobre física termonuclear de partículas cuánticas vegetales en los átomos supersónicos de las mazorcas. Lo que acabas de decir no tiene sentido. Y tampoco lo tendría para un bebé, así que no aprendería nada con ello. Supongo que tienes razón. Krashen hace un ejemplo muy claro de esto en una conferencia que hizo hace tiempo. Primero, dijo algo en alemán sin dar ningún contexto. Mira. Wir werden jetzt anfangen, Deutsch zu lernen. Und ich möchte im Voraus sagen, dass nach meiner Meinung Deutsch ist eine sehr schöne Sprache. Und ich hoffe, dass Sie alle sehr viel Erfolg mit Deutsch haben werden. No entendí ni una sola palabra. Exactamente. Esa sería una clase de alemán poco efectiva, pero si hay suficiente contexto, el asunto cambia. Míralo, y esta vez pon atención a lo que hace. Das ist meine Hand. Verstehen Sie das? Hand? Everyone say, yeah, I can hear you, even though it's a TV audience. Good. Kopf. Das ist mein Kopf. Verstehen Sie Kopf? Ja? Gut. Kopf. And here I'll draw a picture now. Kopf. Ist gut, ja? Schön. Kopf. Das ist Mr. Spock, ja?
Mr. Spark hat 2 Ohren. Ohren. Verstehen Sie? Ohren? Er hat 2 Ohren. Okay, Mr. Spark. Ja? Ach, nein. Entschuldigung. Okay. Augen. Verstehen Sie? Augen? Augen. Wie viele Augen? 1, 2, 3 Augen. 3 Augen. Ist das richtig? 3 Augen? Nein. Wir haben nur 2 Augen. Mund. Verstehen Sie Mund? Und hier ist eine Zigarette, ja? Nein. Zigaretten sind nicht gut. Vaya, entendí eso. No tenía idea que sabía alemán. No, no sabes alemán. Es solo que... Así que fluido en alemán, ¿ah? Good, good. En todo caso, un aspecto importante de esta hipótesis es la distinción que Krashen hace entre aprender y adquirir. Según él, aprender es un proceso consciente. ¿Como sentarse a leer un libro sobre gramática y repasar estructuras de frases? Sí, eso mismo. Y por otro lado, adquirir es un proceso subconsciente, como el caso de los bebés. Ya veo, los bebés no adquieren su lengua materna de manera consciente, no tienen la intención explícita de adquirir el idioma, ellos simplemente escuchan y ven a los adultos decir y hacer cosas relacionadas a lo que dicen, y con el tiempo todo esto toma más y más sentido. Exactamente, y según Krashen, los idiomas no se aprenden, se adquieren, es un asunto subconsciente. Pero cuidado, eso no significa que puedas simplemente poner cualquier podcast en francés mientras duermes y al día siguiente sabrás hablar francés mágicamente. No es así como funciona. Omelette de fromage. Ya quisiera que fuera así de fácil, ya habría aprendido orangutárabe hace tiempo. Y yo ya dominaría el chimpancéñol, pero la cosa no es tan sencilla. Por algo se llama input comprensible, porque lo que sea que escuches, leas o veas debe ser comprensible. Esto es importante porque no quieres dedicar toda tu atención al idioma como tal. Ah, ¿no? Entonces, ¿a qué? Al mensaje. Lo que se dice en el idioma es lo que realmente interesa, no el idioma como tal. Entonces es por eso que muchos métodos tradicionales de aprendizaje de idiomas suelen ser ineficaces. Así es, suelen gastar demasiado tiempo y energía en memorizar fórmulas para armar frases en el orden correcto, memorizar verbos irregulares y un montón de reglas raras, pero no gastan suficiente tiempo consumiendo el idioma e intentando entender lo que dice. Entonces todas esas reglas y fórmulas raras son completamente inútiles. No exactamente, esas cosas son útiles si quieres estudiar un idioma a fondo y entender su lógica de una manera más consciente, pero no son de tanta utilidad si no tienes ninguna idea del idioma en primer lugar. Tiene sentido. Digo, si paras a pensarlo, todo el mundo adquiere su lengua materna mucho antes de estudiar estas cosas en la escuela. Es más, la adquieren antes de siquiera saber leer. Eso mismo. Además, cuando hablas tu lengua materna, nunca estás pensando si deberías poner el verbo antes o después del sujeto. Tú simplemente sabes cómo funciona de manera inconsciente y hablas sin pensar en estructuras ni reglas. Cuando hablas o escuchas tu lengua materna, en lo único que piensas de manera consciente es el mensaje, no el idioma. Es verdad, pero me parece que estudiar estas cosas pueden llegar a ser útil para acelerar el proceso de aprendizaje. Pues sí, son herramientas que tú tienes a tu disposición gracias a que ya sabes tu lengua materna y no estás empezando desde cero a aprender a hablar. Usarlas puede servir como atajo en ciertos casos cuando tengas una duda puntual, pero lo importante es no olvidar que esto es solo una ayuda y no debería ser la única forma de aprender el idioma. Una vez resuelves tu duda, hay que regresar al input comprensible. Recuerda, lo realmente importante es el contenido, no la forma. Entiendo. Y a todas estas, ¿qué dice Krashen sobre hablar? ¿No es esta una parte importante en la adquisición de un idioma? Bueno, noté que este suele ser un aspecto controversial de su hipótesis. Krashen sostiene que hablar no es practicar, hablar no resulta en adquisición del idioma, hablar es más bien un resultado del input comprensible. Espera, eso no suena bien. Hablar el idioma que estás aprendiendo es demasiado útil. Pues sí, pero creo que muchos humanos malentienden este punto. Hay que entender que Krashen no dice que hablar no tenga utilidad. Sí que es útil, te puede ayudar a aprender un idioma, pero ayuda de una forma indirecta. Según él, cuando hablas, lo que importa no es lo que estás diciendo, sino lo que el otro te responde. Es decir, hablar es útil porque puedes provocar una respuesta por parte de tu interlocutor, y así estarás recibiendo más input comprensible. Entiendo su razonamiento. Tiene sentido en términos generales, pero no termina de convencerme al 100%. Y no eres el único.
científico. No debemos olvidar que esto es una hipótesis y no una verdad absoluta. Hay humanos en desacuerdo con Krashen en este y en otros aspectos de la hipótesis. He visto que suelen poner como ejemplo que existe gente que entiende un idioma, pero no logran hablarlo muy bien de manera espontánea. Es verdad, se me ocurre el caso de hijos de padres inmigrantes en países donde no se habla la lengua materna de los padres. Algunos de ellos entienden el idioma de sus padres, pero no lo hablan muy bien. Es un buen ejemplo. Primatalmente, pienso que el output, que se refiere a la generación de contenido en un idioma, como hablar, escribir o hacer señas, es una de las bases principales de todos los idiomas. Digo, de eso se tratan, de transmitir y recibir información. Los idiomas que yo hablo, los he adquirido en gran parte por hablar con un montón de humanos, además de consumir muchísimo contenido en el idioma. No sé si hablarlos me fue útil por lo que me respondían, por el hecho mismo de hablar, o por una mezcla de ambas cosas. Lo que sí sé es que hablar es útil, independientemente de las razones, por lo que pienso que es importante hacerlo. Estoy de acuerdo. Digo, no importa mucho si hablar es útil por una u otra razón. Lo que importa a fin de cuentas es que es útil. Exactamente, pero más allá de todo este asunto, es claro que el principal motor en la adquisición de idiomas es el consumo de información que podamos entender, porque de esta manera podemos concentrarnos en el mensaje y no en el idioma. Claro, es lo que te da los recursos que necesitas para empezar a hablarlo en algún momento. Yup, a fin de cuentas, lo que Krashen resalta es que la adquisición de un idioma no comienza cuando empiezas a hablarlo, sino cuando empiezas a escucharlo o leerlo, o en otras palabras, cuando empiezas a recibir input. Un bebé no empieza a aprender su lengua materna cuando dice su primera palabra, sino cuando sus padres le hablan por primera vez. Es cierto, las crías de humanos pasan mucho tiempo sin decir una sola palabra, pero su primera palabra no sale de la nada, viene de escuchar e intentar entender un montón de cosas por un montón de tiempo. Pero todo esto que hemos mencionado hasta ahora no es lo único importante dentro de la hipótesis de Krashen. Hay otro factor muy importante a la hora de adquirir un idioma que puede resultar fácil de olvidar para muchos humanos. ¿De qué se trata? El filtro afectivo. ¿Filtro afectivo? Yup. Así lo llama Krashen. Se refiere a un filtro o un muro que impide que alguien adquiera un idioma. Esto ocurre cuando hay respuestas emocionales negativas al entorno de aprendizaje. ¿Te refieres a algo así como la motivación? Exactamente. Cosas como por ejemplo la falta de motivación para aprender el idioma, la ansiedad respecto al entorno de aprendizaje, la falta de confianza que el estudiante se tiene a sí mismo, o simplemente tener flojera o no querer aprender el idioma son motivos suficientes para que el filtro afectivo evite que logres adquirir un idioma con éxito. Eso de la motivación también lo mencionaste en aquel video que hicimos de tips de aprendizaje de idiomas. Realmente es un aspecto muy importante para aprender un idioma. Sí que lo es. Hay que recordar que adquirir un idioma no es algo fácil, toma tiempo y dedicación. Y si los motivos por los cuales quieres aprender un idioma no son lo suficientemente fuertes como para que valga la pena todo el esfuerzo, difícilmente lo lograrás. Pienso que también es importante que los contenidos que estudies sean interesantes para ti. Digo, si lees algo o ves una serie o una película que no te llama la atención, difícilmente aprenderás algo de ella. Tienes razón, eso tiene mucho que ver con lo que mencionaba de concentrarte en el mensaje y no en el idioma como tal. Si el contenido es interesante para ti, es mucho más fácil que logres concentrarte en entender lo que está pasando y no en encontrarle lógica a las palabras que dicen. Todo esto es muy interesante, me dieron ganas de retomar mis estudios de orangutárabe. ¿Y ustedes, humanos, qué idioma quieren aprender? Cuéntenos en los comentarios. Gracias a Gonzoldik, Great Pencil 1447, Ecuturimu, Mr. Drenos, Xavid González, Ángel Gómez, Joel, Adriano Valares Osurita y a Elizabeth García por la idea para este video. Si ustedes tienen quesos, échenlos todos en esta bolsa. ¿Qué? Si tienes una idea para un video, deja un comentario con el hashtag PrimatesHablanDe. No olviden el hashtag, solo así encontraremos sus comentarios. Tampoco olviden los quesos. Oye, ya que ahora soy fluido en alemán, creo que debería hacer un viaje a Berlín. Frogen Tagen Guten Morgen. Cheddar, ya te he dicho que eso no es alemán.